La música de Revueltas ha despertado el interés musicológico internacional, hasta 50 años después de su muerte. Las investigaciones perfilan a un compositor cuya importancia lo coloca como uno de los creadores más originales de la música del siglo XX. Lo que le inspiró a estudiar música fue que su mamá quería tener un músico que representara lo que para ella era bello del mundo, ¿no? Y su papá le regaló un violín cuando tenía como 7 años. Entonces fue como estos los indicios de la inspiración de Revueltas, ¿no? Para empezar a estudiar música. Su producción de obras no es numerosa, pero es suficiente para considerarlo como un autor de dimensiones universales. La relación que hubo entre Carlos Chávez y Revueltas fue un poco ríspida. Carlos Chávez fue el primer gran maestro de música contemporánea. Fue una persona muy educada musicalmente, pero muy autoritaria, muy rígida. Él fue, como gran maestro, el encargado de enseñar a los primeros nacionalistas, entre ellos Revueltas. Pero Revueltas era un alma libre, él era muy rebelde y nunca se dejó influenciar. Qué bueno, porque un alumno que se deja influenciar demasiado por el maestro, pues acaba siendo la sombra del maestro. Y bueno, esta relación fue un tanto difícil, como siempre suele ser la relación maestro-alumno, que es un poco ríspida y termina muchas veces mal, pero es sano. Es sano a veces terminar mal con el maestro porque eso te independiza, te hace crecer y ser tú mismo. Las obras de este autor no coinciden, como muchos lo creen, con la estética del nacionalismo musical mexicano, ya que al estar en contacto con las últimas vanguardias de su tiempo, trascendió al mismo nacionalismo. Se le conoce por ser parte del nacionalismo mexicano, pero muchos no lo consideran como parte porque su lenguaje musical es más moderno. Él se sale un poco de ese grupo de nacionalistas que rescataban el folclore nacional, pero sin llevarlo a un lenguaje contemporáneo. Silvestre Revueltas prácticamente no publicó ninguna obra en vida. Rosaura Revueltas, hermana del compositor, adquirió los derechos de los manuscritos y se dio a la difícil tarea de la publicación y difusión de la música de Silvestre en Estados Unidos. Cuando él está agonizando, ellos debían muchos meses de renta. Y llegó la hermana de Revueltas, llegó el casero, estaba la hermana de Revueltas cuando él estaba agonizando, y le dice el casero, pues, ¿sabes qué? O me pagas o me llevo la música. En eso la hermana dice, no, yo te pago, pero ella se llevó la música, se llevó la música de Revueltas. El poco reconocimiento y el rechazo generalizado de su obra en aquel tiempo se debió en gran medida a sus filiaciones izquierdistas, así como a sus ideales socialistas, a las que Silvestre Revueltas siempre fue fiel. Trataban de involucrarse con las situaciones cotidianas del pueblo, y por esta razón le criticaba como a los personajes que no hacían esto, que se decían nacionalistas, pero lo hacían más como tomando elementos folclóricos y no involucrándose con lo que pasaba con la sociedad. Silvestre afirmaba, ¿por qué un artista, un creador, ha de sufrir hambres y miserias? Es por eso que descansa entre nosotros el secreto del fracaso de la cultura de México como pueblo. Se desprecia al músico, al pintor, al poeta, por considerarlos bufones de la alta sociedad. En México todavía no somos productores de cultura, somos consumidores de cultura, y eso es en lo que hay que trabajar. ¿En qué vamos a ofrecer nosotros como cultura, no qué estamos comprando y reproduciendo? Yo quisiera invitar a todos los artistas que tuvieran un poquito de compromiso social y que en su arte lo plasmen, porque eso es parte de ser artista. Tenemos que estar comprometidos con la sociedad, no podemos estar aislados y nada más componiendo en nuestras casas o pintando, ¿no? Tiene que tener un reflejo hacia afuera. Silvestre Revueltas murió en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1940. Revueltas lamentablemente murió muy joven, ¿no? Murió a los 40 años y no le dio tiempo de desarrollar una obra como seguramente lo hubiera hecho. Si hubiera vivido 20 años más, nos hubiera regalado cantidad de obras y de exploraciones suyas y un lenguaje propio que estaba desarrollando, lo hubiera llevado al máximo. Y lamentablemente pues muere en el desconocimiento, muere en la pobreza,
Es lamentable que suceda así, se vuelve más romántico a lo mejor a la hora de leerlo, pero vivir de esa manera, un artista entregado a su país, a su tiempo, que muera de esa manera, a mí me parece muy lamentable. Son cosas que pienso que no deben de repetirse.